Bon dia. Continuem aquest workshop que el que vol ser és això, el pròleg del que hauria de ser com una mena d'experiment adaptatiu, allò d'aquesta capacitat d'aprendre de l'experiència. Jo parlo aquí ja com algú que ha viscut, no? Des de una mica ha tingut l'oportunitat de viure l'experiment aquest de Gavà. Paso al castellano, que creo que será más fácil para los que vienen de fuera. Primero de todo me gustaría expresar que estoy muy contento de presentar precisamente a Ramón, porque Ramón no solo es el señor importante del área metropolitana, o sea, el gerente, sino que es una persona que su interés personal, históricamente y profesionalmente en este tipo de intervenciones es seguramente de las cosas que mejor podrían definir su carrera. Es una persona precisamente que ha estado muy interesada en esta, digamos, interfase entre lo que es un ecosistema natural y el concepto que él siempre ha tenido en la cabeza como militante de lo que es un espacio verde público, lo cual es una cosa que yo creo que es muy interesante porque es una persona verdaderamente implicada. Hay que recordar el papel del área, que es históricamente, sin ellos todo este experimento no habría existido, y esto es lo que de alguna manera os contará. Y yo directamente me callo, es sencillamente volver a agradecer y le paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Yo el interés lo he tenido, el conocimiento no tanto. Yo, bueno, lo que me gustaría era explicaros un poco de dónde surge las experiencias que él plantea, ¿no? Digamos, es un proceso que en el caso del área metropolitana de Barcelona arranca de un momento histórico determinado, que son los ayuntamientos democráticos y el cambio de modelo, el invertir un proceso de ocupación y de uso del territorio, que lleva a la redacción en el año, estamos hablando sobre el año 85, 86, que es la redacción del Plan de Costas, que era a partir del Plan General Metropolitano que se aprueba en el año 76, por tanto en época predemocrática, pero con un concepto de progreso o hecho por técnicos progresistas, plantea, sin darle forma, la recuperación de los espacios de costa, como un tema genérico. Desde la extinta Corporación Metropolitana de Barcelona, en aquel momento se plantea como para darle forma a este proyecto, a estos conceptos incluidos en el Plan General Metropolitano, la redacción del Plan de Costas, que era básicamente recuperar estos espacios de costa, introduciendo los conceptos de proyecto que habían de incorporar, o los conceptos que habían de incorporar los distintos proyectos, y también los elementos de gestión con los que se había de trabajar esta recuperación de la costa. Por tanto, es un plan especial que plantea el desarrollo de un plan general, en este caso el Plan General Metropolitano, y que introduce dos conceptos básicos para hacerlo posible. Es, digamos, los elementos a incorporar o los temas determinados a incorporar en los proyectos de recuperación de costas y cómo hay que gestionar estos proyectos, porque muchos de los suelos que se plantean recuperar son privados en este momento, ¿no? En este momento lo que se plantea también es, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Es de recuperación de costa como tema genérico de dominio, como concepto jurídico? Podía ser un tema claro, pero digamos la forma, el territorio, la geografía, la historia, hasta cierto punto era desconocida o no habían experiencias previas tampoco, ni conocimiento, por un lado, tal como digo, de la historia o del proceso de formación de esta línea de costa, ni tampoco las técnicas de cómo se había de actuar.
aquí lo que hemos de ir es un poco a un poco un repaso de unos ciertos antecedentes de qué nos planteamos también en aquellos momentos, ¿no? Es el tema, la artificialización del territorio. ¿Qué relación tiene la artificialización del territorio y la forma de la costa? El tema de las dunas en concreto, ¿no? Desde las experiencias conocidas y sobre todo documentadas a partir de los trabajos de los ingenieros forestales, en especial aquí en España empieza en el Golfo de Rosas y se continúa también en Guardamar y ya en la zona de Valencia, en el Mediterráneo, como el problema en aquel momento era los procesos de artificialización o de colonización del territorio que dejan libres la formación y el desarrollo de dunas y como en aquel momento se plantea su fijación para evitar los problemas que generaba sobre la agricultura, ¿no? Digamos, en el caso del Ampurdá, como el proceso de colonización, el desvío que se produce del río Ter, que era el elemento de freno en la formación de dunas, de secación dels aiguamolls. Hay todo un proceso que acaba fomentando el desarrollo de dunas continentales de gran tamaño en territorios con una colonización ya antigua, desde época griega, incluso anterior con los íberos, pero de una manera intensa a partir de la colonización griega, cómo todo este proceso llega a un sistema de fijación y una formalización y en definitiva lo que acaba conllevando todo este proceso es una construcción de un paisaje. Estamos en el Mediterráneo, un territorio altamente culturizado y, por tanto, con un proceso de antropización y transformación muy importante, ¿no? Por tanto, las referencias de los ingenieros forestales de finales desde el siglo XIX y primeros del XX, cómo intervienen en la formalización o en la configuración o en de la línea de costa, también las dunas como elemento de protección, pero cómo llega a nuestros días unos paisajes artificiales, pero que nos definen un espacio natural, unos bosques, digamos, junto a las playas, a partir de un sistema de fijación de dunas, de contradunas, todo un proceso de artificialización. En el caso del río Llobregat es un proceso distinto, no es el mismo proceso, tal como decíamos en el caso del Ampurdá. El proceso de formación de dunas y de la gran duna continental, que es la que fuerza a la intervención de los ingenieros forestales y la configuración del paisaje que tenemos en este momento, es fruto también de unas condiciones, determinadas condiciones de clima y sobre todo de viento, que es el viento de la tramuntana, que es un viento de norte que entra con una fuerza muy importante y, por tanto, facilitando estas formaciones y la traslación de la duna de una manera más fuerte. En el río de Llobregat el proceso de antropización es más antiguo y las condiciones de formación de esta línea de costa también han sido distintos. También por las condiciones de clima, los vientos dominantes son otros. Pero además, en el delta del Llobregat, también por la proximidad a una ciudad, a una estructura urbana ya potente de muy antiguo, como es el caso de Barcelona, y que tiene continuidad en su funcionamiento, de manera, o sea, esta continuidad desde su creación ya en época romana, y tiene a lo largo de los siglos, no sufre el periodo de abandono que se produce en el caso de Ampurias, tanto la ciudad romana como la griega, sino que tiene esta continuidad y este crecimiento en la colonización del territorio y, por tanto, un desarrollo de una agricultura de servicio a esta estructura urbana. Tanto estamos hablando de un territorio en que las consolidaciones, ya de antiguo empieza el proceso de secación y de marismas y cultivo
y de introducción de la agricultura. Estamos hablando, además, en este momento lo que nos pervive es medio delta, para entendernos, ¿no? Hay un lado del delta que ya a su proceso de culturización a través de la agricultura es más antiguo, además, y más intensivo por su proximidad a la ciudad, simplemente, y por tanto, digamos, todo lo que es la zona en la que nos encontramos, lo que es la actual zona franca, o lo que era el área agrícola del municipio de Hospitalet, ya de muy antiguo, de seca sus marismas, se coloniza prácticamente, no hasta la línea de mar, pero prácticamente hasta ella, y por tanto, digamos, ya estamos hablando en este momento de medio delta, ¿no? Claro, este proceso de introducción de agricultura, pero también de los usos, de otros usos que tiene sobre las marismas, ¿no? Similar a lo que planteaba Vizcaíno de la preservación de la albufera como espacio, como zona de caza real y por tanto zona preservada. En la zona del delta también los usos de caza son los que preservan y también introducen elementos de consolidación de los sistemas dunares más próximos a la costa. Todo el sistema de pinedas, después veremos unas imágenes históricas en las que se aprecia toda la franja de consolidación, pero bueno, podemos incluso plantear, que son a partir de sobre el vuelo del 65, que es el que tiene una definición suficientemente, una resolución suficientemente clara. Tendríamos el vuelo del 56, difiere relativamente poco, pero el vuelo de los americanos del 56 aún lo enfatiza más, en el que vamos viendo cómo toda la franja de costa, toda la zona, como esta pineda continua es la que consolida la zona más donde las marismas se han mantenido hasta épocas más recientes, el resto ya es de colonización desde antes del siglo XV, ya empieza toda la colonización del delta. Aquí ya se produce, por el uso del territorio como zona también de caza, unas plantaciones de consolidación de dunas y también para facilitar la biodiversidad y los elementos de caza. Y por tanto, que haya más piezas para este uso de caza. Un ejemplo también de cómo en la preservación el tema de la caza es un tema importante. Aquí en el delta, en la zona del Llobregat, la finca de la Ricarda es la que en estos momentos podríamos considerar como el espacio natural por excelencia. Se mantiene como finca privada, ya se adquiere por parte de un industrial, una familia de industriales del textil de Barcelona, se compra la finca de la Ricarda, la familia Bertran Musitu, y se compra básicamente para caza, como finca de caza. Tiene lo que es la laguna de la Ricarda, que es un sitio donde se encuentran patos, etcétera, pero que ya también tenía plantaciones de bosque. También se produce una situación muy catalana, que es, bueno, se aprovechaba para el uso lúdico, pero se introduce el tema de la ganadería, pero la ganadería intensiva es tabulada y por tanto se monta una granja para producción, digamos. El uso lúdico del espacio tampoco para la burguesía no podía tener un coste exagerado y por tanto también se había de atender la producción. Por tanto, estamos hablando en todo este proceso en general en el Mediterráneo español, pero en Cataluña de manera específica, de una costa con procesos de artificialización ya muy antiguos y que parte de estos procesos son los que generan la formación de dunas y la intervención en este territorio. Y por tanto, acabamos hablando las intervenciones que planteamos o en los proyectos que planteamos de recuperación de costa, tanto desde un punto de vista ambiental, paisajístico, pero también de uso social. Por tanto, esta recuperación va asociada siempre a la construcción del paseo marítimo, de los paseos, de las sendas, de los espacios que permiten este uso intensivo tanto de la playa como de esta línea de costa donde se asientan las dunas. Por tanto, estamos hablando de un proceso la última etapa en este proceso de artificialización de la costa, ¿no?